Para desarrollar el siguiente trabajo, nos trasladamos hasta el municipio de La Esperanza, Intibucá, donde el ingeniero Milton Toledo nos explica la causa de la baja productividad en las zonas altas de Honduras y a la vez la forma como remediar el problema. Resulta que nosotros producimos a un alto costo y obtenemos igual bajos rendimientos. Eso hace que nuestros productores entren con desventaja al mercado nacional cuando compiten con sus pares de otras regiones y no obtienen las ganancias suficientes que les permitan pues tener todo lo que se necesita para tener un mejor nivel de vida. En el segundo semestre del 2010 DICTA hizo un diagnóstico de la situación de competitividad del cultivo de la papa en las zonas altas de Honduras y la problemática es variada, pero la más importante y por donde se nos van los rendimientos y se nos incrementa en exceso el costo de producción es por el suelo. La generalidad de los suelos de las zonas altas de Honduras están infértiles. Específicamente están muy bajos, muy escasos en elementos nutritivos esenciales para las plantas como calcio, magnesio y fósforo. Pero por si esto fuera poco, además hay dos metales en el suelo, manganeso y aluminio, que están en concentraciones tan altas que cuando los cultivos se plantan en estos suelos sufren de toxicidades. No hay un síntoma característico de las toxicidades en las plantas. Generalmente bajan los rendimientos. Las toxicidades causan en el interior de procesos biológicos, metabólicos, se afecten, lo que causa que se bajen los rendimientos dependiendo del cultivo, dependiendo del ciclo de duración del cultivo en el campo, oscila entre un 30% a un 60% de pérdida en los rendimientos. Pero no solo esto, además de eso, la toxicidad causa el encarecimiento del cultivo porque las plantas, por un lado, bajan sus defensas naturales. Al bajar sus defensas naturales son atacadas fuertemente por plagas y enfermedades y ante esto pues los productores tienen que usar altos volúmenes de pesticidas para lograr controlarlas, por un lado. Por otro lado, cuando las toxicidades por aluminio y manganeso causan que se reduzca significativamente la eficiencia de fertilizantes, específicamente del fósforo. El fósforo es un elemento esencial para las plantas y nosotros tenemos que suplírselo mediante la fertilización, pero en la condición que están los suelos de las zonas altas de Honduras, cuando aplicamos el fósforo, este queda retenido. Cuando entra al agua del suelo, se encuentra con el aluminio, se encuentra con el manganeso y se forma fosfato de manganeso o fosfato de aluminio y de esa forma no lo puede absorber la planta. Nosotros no tenemos datos científicos que nos indiquen a qué grado se ha reducido o se reduce la efectividad de la fertilización fosfórica, pero en Colombia, en suelos similares a los nuestros y en igual condición de clima, ellos han encontrado que llega a un promedio del 3%. O sea, de 100 libras de fertilizante, que nos cuesta muy caro, el fósforo es muy caro, es de los fertilizantes más caros, de 100 libras que aplicamos, solo 3 libras absorbe la planta. La causa de que los suelos hayan perdido su fertilidad se debe a la lluvia, ¿no? Una por el efecto erosivo de la lluvia en los terrenos que están en pendientes, pero otra parte significativa de pérdida de nutrientes esenciales los ocasiona la lluvia cuando atraviesa el suelo. El agua que cae, esa capa de agua atraviesa el perfil del suelo y arrastra consigo nutrientes esenciales como calcio, potasio, magnesio. Los arrastra hasta estratos tan profundos que las plantas no pueden obtenerlos. Y a su paso va dejando una carga de hidrógeno, porque el agua es hidrógeno y oxígeno, se ioniza y una parte del agua va dejando hidrógeno que eventualmente va a llenar todos los sitios de intercambio hasta dejar suelos excesivamente ácidos, llenos de hidrógeno. El hidrógeno, cuando hay mucho hidrógeno, entra a la estructura de la arcilla, donde está el aluminio, y lo desplaza de alguna forma. Y de esa forma se libera aluminio a los suelos. Un proceso de muchos años ha llevado a la condición actual que tenemos. Esto que tenemos aquí es una forma
de demostrarles el proceso de percolación que ocurre con la lluvia. Asumamos que esta es una capa de suelo, este es 1 litro, le llueve 1 litro de agua. Esta cantidad de agua que estoy echando aquí está atravesando el horizonte del suelo, los horizontes del suelo, y caen aquí abajo. Aquí, si hacemos un análisis químico de esta agua que estoy recogiendo aquí, aquí están los nutrientes: calcio, magnesio y potasio, que son los más sensibles al lavado, aunque también puede presentarse lavado de otros elementos, por ejemplo el amonio es muy sensible de ser lavado también. Entonces, en cualquier lugar de Honduras donde los regímenes de precipitación son altos, como por ejemplo el Atlántico del país o el occidente de Honduras, la gente que anualmente cultiva sus campos y no hace nada para remediar esto o para reponer todo esto que se nos ha perdido, cada año los suelos se están volviendo más infértiles. Lo que tienen es un terrón sin vida, que no es bueno para el crecimiento de las plantas, principalmente para esas plantas que traemos desde otros países, que han sido desarrollados sobre suelos fértiles. Y si no hacemos nada para revertirlo, poco a poco va a ser más caro producir. Cada vez los rendimientos van a ir bajando más, cada vez la acidez se va a agudizar, cada vez el aluminio se va a concentrar más, e igual el manganeso. ¿Cuánto nos afecta los excesos de aluminio y manganeso en los suelos en el rendimiento de los cultivos? Para responderlo, nosotros hicimos cultivo de papa en hidroponía. La hidroponía es el cultivo de plantas en agua. Las raíces están flotando en el agua y a través del agua se le dan los nutrientes. Pero hay una variante de hidroponía en el que se usa un sustrato inerte, o sea, no tiene nutrientes, como este. Yo puedo sembrar una planta en este sustrato y si yo no le doy los nutrientes que requieren, la planta no va a crecer, se va a quedar pequeña y amarilla. Si siembro plantas en este sustrato que no tiene nutrientes, yo tengo que hacer uso de soluciones nutritivas. Y si nosotros traemos cierta cantidad y ciertos tipos de fertilizantes y los mezclamos en ciertas cantidades, podemos obtener una solución nutritiva que contiene los elementos mayores, como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, y una solución B que contiene los nutrientes que las plantas los absorben en pequeñas cantidades, los micronutrientes, ¿no? Para determinar nosotros cuál es el efecto de la condición de estos suelos en el rendimiento del cultivo de la papa, por ejemplo, nosotros hicimos una prueba. Sembramos mucha semilla de papa en este sustrato inerte. Y también sembramos a la par muchas semillas de papa en tierra de aquí mismo de la estación experimental. Estas plantas nosotros las sembramos con semilla de papa. A ambas, les dimos 1 litro de solución nutritiva diariamente, 1 litro diariamente en los primeros 30 días. Cuando las plantas llegaron a una altura de 25 o 30 centímetros, les dábamos 1,5 litros, hasta que concluyó el ciclo de la planta de papa, que es 90 días. Aquí tenemos un ejemplo. Esta planta de papa está creciendo en suelo. Esta está creciendo en sustrato. O sea, esta planta está creciendo mediante solución nutritiva o mediante hidroponía. Esta está creciendo en suelo, pero al igual que esta, todos los días le dábamos la misma cantidad de nutrientes, la misma solución nutritiva que le dábamos a esta, se la dábamos a ella también. La única condición aquí que está variando es que este sustrato no tiene nutrientes, por lo que no tiene toxicidades, no tiene aluminio en exceso, no tiene manganeso en exceso y no tiene pH ácido. Este sí.
este suelo presenta alto contenido de manganeso y una excesiva acidez, pH de 5.0. A los 90 días, cuando concluyó el ciclo, nosotros cosechamos las plantas y cuantificamos la producción. Los resultados fueron increíbles, tanto que repetimos el estudio. Podíamos habernos equivocado y por segunda vez los resultados fueron los mismos. Estas plantas en sustrato produjeron 50 toneladas métricas por hectárea de papa. El suelo de aquí, de Intibucá, produjo 19. O sea, el suelo nos está quitando 30 toneladas de papa debido a la condición de exceso de la excesiva acidez y el alto contenido de aluminio y manganeso. Los suelos de las zonas altas de Honduras son excesivamente ácidos, con pH abajo de 5.0, ¿no? Ahora, una forma de revertir esta situación es haciendo que el pH suba a 6. Si nosotros logramos que el pH del suelo llegue a 6, no importa cuánto aluminio o manganeso hay en el suelo, se va a controlar. Pero en el pasado nosotros hemos aplicado cal, pero no hemos tenido resultados. A raíz de eso, DICTA ha hecho un estudio para evaluar diferentes dosis de cal a los suelos para ver si la dosis tiene algo que ver en la falta de efecto que encontramos en el encalado del suelo. Y así fue. Típicamente nosotros hemos aplicado entre 10 y 20 quintales por manzana de cal dolomítica, pero de acuerdo al estudio, en los suelos que tienen excesos de aluminio, para lograr corregirlos necesitamos aplicar 60 quintales por manzana. No 10, no 20, 60 quintales por manzana de cal dolomítica, y es altamente efectiva para controlar el aluminio. Ahora, la mala noticia, el encalado no subió el pH ni controló el manganeso, y resulta que a pesar del efecto positivo con el aluminio, para nosotros todavía es un grave problema, porque el 90% de los suelos de las zonas altas de Honduras tienen problemas de excesos de manganeso. Así que lo que hemos hecho, hemos revisado la literatura en el trópico de África, el trópico de Asia, y hemos encontrado estudios, informes que indican que el aluminio también se puede controlar aplicando estiércoles de animales al suelo, específicamente gallinaza. No hablaban del manganeso, pero nosotros decidimos probarlo. Y hemos hecho eso, hemos aplicado diversas dosis de gallinaza y hemos encontrado que ha sido efectiva tanto para controlar el aluminio como para controlar el manganeso. ¿Cuál es la explicación? Bueno, la diferencia entre la gallinaza y la cal es que el ingrediente activo de la cal es carbonato de calcio, y es el carbonato, cuando la cal topa con el agua, el carbonato se libera y neutraliza el aluminio. Pero en el caso de la gallinaza tiene 3 ingredientes activos. Uno, el mismo carbonato de calcio de la cal también lo tiene la gallinaza, pero además de eso, en el proceso de descomposición de la gallinaza se liberan ácidos orgánicos aniónicos. Aniónicos significa que son unas sustancias que tienen una carga negativa sin neutralizar. Esa gran cantidad de ácidos orgánicos que se liberan con su carga negativa y se encuentran con aluminios, lo forman compuesto con el aluminio, y de esa forma ya la planta no lo absorbe, forman compuesto con el hidrógeno, y eso hace que el pH suba. Y el otro ingrediente activo de los estiércoles, específicamente de la gallinaza, es un proceso que se llama descarboxilación, ¿va? Cuando la materia orgánica, en este caso el estiércol, están descomponiéndose, largas cadenas de carbonatos, de carbono, las largas cadenas de carbono, de las proteínas, de los carbohidratos, de los aminoácidos, etcétera, se van rompiendo, y eso va dejando cargas negativas sin neutralizar, donde se adhiere aluminio e hidrógeno. La gallinaza es más efectiva que la cal para subir el pH de los suelos. Estamos en un sector de Azacualpa, Intibucá, llamado Huangololo. Hoy estamos haciendo una parcela demostrativa de lo que es el uso de la gallinaza y la cal como la forma de regresarle la fertilidad a los suelos de las zonas altas de Honduras.
La parte de investigación, ya lo dijimos antes, nos ha indicado las cantidades de gallinaza y cal que debemos aplicar a estos suelos para regresarles la fertilidad. Ahora el proceso es de traspaso de esa información a los productores. En ese sentido, en 2012, DICTA ha establecido 12 parcelas demostrativas para demostrarle a la gente el beneficio de hacer estas enmiendas a los suelos antes de la siembra. Hoy estamos haciendo una con un grupo de pequeños productores, muy pequeños, que siembran papa y otras hortalizas y dedicados a la agricultura, y la parcela consiste en que a una mitad se le aplica la enmienda en la cantidad adecuada y de la forma adecuada, y a la otra mitad no se le aplica nada, se hace como ellos lo hacen normalmente. Luego vamos a establecer un cultivo y ellos van a poder ver las diferencias que existen entre enmendar adecuadamente el suelo o no hacerlo. Este es el objetivo de esta práctica que estamos haciendo en este momento. El 90% de los suelos de las zonas altas de Honduras tienen excesos de manganeso que intoxican las plantas. Entonces, se necesitan cantidades altas, pero hay dos tipos de dosis. Una es la dosis inicial, que es para revertir la situación de infertilidad del suelo, y después de esto, anualmente vamos a aplicar una menor dosis, que es para reponer la parte de la materia orgánica que se está desgastando anualmente. Si nosotros tuviéramos un problema en el suelo solo de aluminio, podemos aplicar cal, porque la cal sí es eficiente para neutralizar la toxicidad de aluminio. Si tenemos un problema de manganeso, la cal al corto tiempo no produce resultados satisfactorios. En ese sentido es mejor aplicar gallinaza. Las dosis son, si es para corregir el problema, la dosis es 300 quintales de gallinaza por manzana. Si es después para reponer la materia orgánica que se desgasta, son unos 50 quintales por manzana de gallinaza, y adicionalmente le podemos aplicar unos 15 quintales de cal para mejorar la capacidad nutritiva del suelo. Y esto, pero en los lugares altos, ¿no? Sí, en las zonas altas de Honduras. Todos estos estudios están basados en la condición de suelo de las zonas altas de Honduras. Otros lugares fuera de estos, ya habría que hacer el estudio, ver cómo está la situación. Esto es aplicable para las zonas altas de Honduras, de Ocotepeque, El Empire, Intibucá, La Paz y Francisco Morazán. En el caso de los suelos de las zonas altas de Honduras, aplicar menos de 300 quintales por manzana, aplicar la mitad, aplicar un cuarto de esa dosis no va a funcionar. Es asunto de concentración. Si por primera vez vamos a aplicarle gallinaza a un suelo para rectificar el estado de infertilidad, de toxicidad, de manganeso y pH excesivamente ácidos, si es por primera vez, tenemos que aplicar 300 quintales por hectárea de gallinaza. 300 quintales por manzana de gallinaza, perdón. El principal problema que tienen los productores, los agricultores de las zonas altas de Honduras, hicimos una serie de estudios para determinar qué dosis de cal y de gallinaza es necesario para neutralizar las toxicidades de aluminio y manganeso. En el caso de la papa, cuando aplicamos gallinaza, aplicamos 20 toneladas métricas por hectárea versus no aplicar, el cultivo rindió 32% más de papa de primera. Es una respuesta muy fuerte hacia una tecnología aplicable. Lo que va a suceder es que cuando mejoremos la condición de fertilidad del suelo, mínimo se va a ahorrar un 30% de fertilizantes, mínimo se va a ahorrar un 30% de insecticidas, porque la planta va a crecer vigorosa y va a tener suficientes defensas para contrarrestar el ataque de plagas y enfermedades, y mínimo, y en el caso de la papa, que es un cultivo que se considera que es mediano o un poco tolerante a la excesiva acidez o la condición de estos suelos, pero se obtendrían rendimientos mínimos 30% más. El costo de la gallinaza no se lo podemos cargar a un año ni a un ciclo de un cultivo, porque el efecto de la gallinaza puede durar hasta 5 años en el suelo. Entonces, el costo de los 300 quintales de gallinaza hay que dividirlo entre los 5 años y entre el número de cultivos que se sacan por año. Si lo vemos desde esa perspectiva, en realidad no es muy caro. Si
si los suelos solo tienen aluminio, si no tienen exceso de manganeso, pero solo de aluminio, entonces 60 quintales por manzana de cal es suficiente para mejorar, para neutralizar la toxicidad de aluminio. Ahora, si los suelos tienen exceso de manganeso, hay que aplicar 300 quintales de gallinaza por manzana y darle 3 meses con humedad para que reaccione. Después de 3 meses ya se puede cultivar y seguramente van a tener resultados positivos, ¿no? A nosotros los investigadores, esto es fascinante para nosotros. Resulta que nosotros hacemos trabajos, obtenemos información importante y los escribimos en anuarios, donde van los resultados de todo el trabajo de un año, pero increíblemente nadie los lee. Nadie lee. Entonces, a pesar de que obtenemos buena información, no hay una adecuada difusión. Entonces no hemos hecho mucho. Tenemos buena información, hemos gastado dinero en investigación, pero si al final la población nacional o los agricultores no se dan cuenta de eso, básicamente es como haber botado el dinero, ¿no? Pero en este caso, para nosotros es muy importante tener canales como este para dar a conocer para que la gente, para que los agricultores, para que la ciudadanía, para que las autoridades se den cuenta de lo que nos indican las investigaciones para poder tomar decisiones positivas que nos lleven a mejorar la situación económica del país. La nueva modalidad para orientar a los productores del campo sobre el uso de insumos agrícolas para mejorar sus cultivos y condiciones de vida son las denominadas ferias agrícolas, donde familias enteras aprenden y se entretienen con diversos juegos. La Feria Cursate, impulsada por DuWest en alianza con la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural, fue un éxito en Lepaterique Francisco Morazán. El objetivo de esta feria es colaborar con lo que es la seguridad alimentaria y aparte promocionar nuestros productos, pero hacerlo de una forma diferente a la que hacen las otras empresas. Pues incorporamos la familia a lo que son los eventos a través de payasos, como ustedes lo pueden ver, toro mecánico y otros eventos que involucran toda la familia en los mismos, ¿verdad? Camarón, fuerte, camarón, camarón, caramelo, camarón, camarón, caramón. ¿Quieres caramelo? Caramelo. Caramelo. Camarón. Caramelo. No, camarón. 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 Que esto se siga, pues no solo aquí, y ojalá esto se promocionara para otros lugares cercanos aquí, porque aquí hay más lugares, al cercano aquí hay más lugares. Yo me gusta, pues. Lástima que no traje mi familia, si no estuvieran divirtiéndose. ¡Agresivo! Hágase para adelante, papá. Hágase para adelante porque va a caer como aquel que dijimos, ¿verdad? Agárrese. Media vuelta, jinete, mucho cuidado. ¡Cuidado, se le vaya! ¡Apriétela! ¡Cuidado, señor! ¡Y se fue! Y la verdad nos sentimos bien estar aquí acompañándolos. Aprende y va conociendo sobre los productos y la verdad es que es excelente. Excelente la feria que están montando. Seguimos todo el año, dicen, haciendo este tipo de ferias y es excelente. Vale la pena. Esta innovación promocional en el país es digna de admirar e imitar. Se promueven productos
pero llevando alegría a las familias del campo, ávidas de entretenimiento, ya que por lo general, en tierra adentro, solo se habla de trabajo más trabajo. En esta oportunidad, hasta nosotros, que no somos agricultores, nos divertimos. A la 1, a las 2 y a las 3. Échame ese toro pinto, chinita, que lo quiero conocer. A ver si tiene calzones, chinita, o enaguas como mujer. Agrocampo es educación productiva que cultiva su conocimiento.